y te bendigo, Padre Celestial. Qué bueno eres tú. Te adoro y te bendigo, mi Rey amado. Maranata, Cristo viene. Qué bueno es, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios y compartirla con los amigos que están siempre atentos a la palabra de Dios. Muy importante, iglesia y amigos que están escuchando en este momento. La palabra Maranata significa Cristo viene. Y eso es una palabra muy linda, ¿verdad? Maranata, Cristo viene. Vamos a estar en la palabra de Dios, donde dice en el libro de Daniel, Daniel 12:4, la ciencia aumentará de una forma como jamás el hombre hubiera imaginado. En otras palabras, dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En otras palabras, los tiempos del fin se caracterizan por la falta de fe en Dios y en su palabra, arrastrando a millones y millones en la trama más sagaz de la apostasía global, llegando hasta la manifestación y la consumación del gobierno del anticristo. Todo lo que está pasando ahora, mire, antes que hubieran religiones que tienen diferentes nombres de la nueva era, la mayoría fueron pastores, la mayoría fueron cristianos que amaban a Dios, pero apostataron de la fe y cayeron en doctrina de demonio. Y ahora, mire, están en cesta. Por eso la Biblia sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué tremenda es la palabra de Dios. La palabra de Dios, miren, de verdad que está siempre, es una lectura que está siempre presente. Ella es actualizada, la palabra de Dios. Por 6,000 años se ha estudiado la palabra, los primeros hombres de Dios, ¿verdad? Cuando se creó el primer hombre, Adán y Eva, y así vinieron cientos de hombres y profetas de Dios y mujeres llenas del poder de Dios, cómo se identificaron con la palabra de Dios. La palabra es veraz, porque nuestro Dios es veraz, es verdadero. Así que mire, un cristianismo vivido solo de la manera por online, o sea, solo por línea, que por teléfono, que que te mire por una cámara, eso no es vida. Alienta la idea que la iglesia es algo superficial. Eso es lo que yo creo, que una iglesia que se levante así de lejos, no, eso no es iglesia para mí, que vive de experiencia, que se decide elegir su propia aventura para vivir el evangelio a su manera. Si así, mire, congregándose las personas, los hacemos pasar al altar, los hacemos repetir, que se llenen del Espíritu Santo, que busquen de Dios, porque los tiempos son malos y peligrosos, y estamos ahí insistiendo, y cada uno de nosotros, mire, como pastores, ayunando, velando por cada ovejita para que Dios, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de cada oveja que nos entregó, ¿verdad? De cada familia. Y así ahora, si va a ser virtual, esto es algo demoníaco completamente. Así que la vida cristiana es más que un contenido en las redes sociales, más que un programa en línea y más que una interacción virtual. Amigos o de amigos inexistentes, amigos que ni conocemos, ¿verdad? La comunidad eclesiástica necesita personas reales de carne y hueso para que puedan ser, miren, poner manos sobre ellos y los que están atados sean libres en el nombre de Jesús. Así que necesitan de personas reales y de carne y hueso, llenas de una fe sólida, consistente, en las que el evangelio y la proclamación de la palabra de Dios sea un hecho real en sus vidas. No podemos nosotros vivir superficialmente. Tenemos que congregarnos, tenemos que congregarlo. La tecnología hizo posible que las iglesias continuaran en los primeros e inciertos días de la pandemia.
en esta escala mundial, que fue a nivel mundial, encerrar a las personas. Esto fue una práctica que hicieron, que las iglesias estuvieran cerradas. Esto fue diabólico completamente, pero sin darse cuenta del entrenamiento siniestro que se estaba gastando, que se estaba gestando, que estaban haciendo, en otras palabras. Así que vemos algunas iglesias locales que fueron adoptándose a la nueva normalidad, y de esta forma hace que la iglesia se empezara a debilitar. Muchas y miles de iglesias están siendo cerradas. Después de la pandemia, mire, han venido cerrando y cerrando y cerrando, unas porque el mundo entró, mire, la desnudez al altar, entraron, mire, hombres corruptos de mente han entrado. Pero empezó a debilitarse el propósito del diseño y llamado de la iglesia de Jesucristo. En muchas de ellas, unas han cerrado, ¿verdad? Y otras siguen con la mundanalidad. Infortunadamente, este género en el mundo entero, que millones de cristianos perdieran el rumbo y la visión de la vida cristiana. Su misión en estos tiempos proféticos de Satanás es que el mundo se olvide de Dios, que no lo tengan en cuenta. Pero usted, iglesia, apercíbete. Bueno, despiértate, tú que duermes, despiértate. Uno de los más grandes eventos de la historia del mundo puede acontecer en cualquier momento. Es eso, el mismo que los creyentes del evangelio llamado rapto, que le llamamos rapto, o el arrebatamiento de la iglesia, piensan que en estos solamente, mire, todas estas cosas que están pasando, como que fuera el evangelio una fantasía. No, no es una fantasía, es algo real, que Satanás, mire, es real. Los gobernantes que están haciendo las injusticias, es real. Cómo nosotros no nos vamos a levantar como hijos e hijas de Dios, levantar la voz para que nadie perezca. Oramos por los gobiernos de Norteamérica, oramos por los gobiernos de las naciones para que se vuelvan a Cristo, porque las naciones han entrado en juicio de Dios. Sin embargo, existe un gran peligro latente que pocos advierten, y es que al solo reunirse en línea abandonan el propósito de congregarse físicamente, anulando de esta forma toda participación presencial. Si esto sigue ocurriendo, se le estará dando la bienvenida cada vez más a la iglesia virtual, que luego serán las que atraerán apertura al mundo del metaverso. Que es un metaverso, algo, mire, que le han hecho que se amplifique, que se haga en grande. Si tú quieres ir a un mar, tú te pones los visores y vas a estar en el mar y sentir, y mire, y lo vas a sentir como que estás tocando el agua. Es terrible. Si tú quieres viajar, vas a poder viajar con esos visores. Es algo que no es correcto para Dios. Ya es un hecho que se están iniciando iglesias con el metaverso, donde las personas por medio de sus avatares vienen a la iglesia desde cualquier lugar del mundo para juntarse con los avatares de otras personas, creando así experiencias virtuales. Terrible, ¿verdad? Terrible. Por eso, mire, te venimos a decir que busquemos de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, de tal movimiento que puede tener consecuencias inesperadas, llevando a las congregaciones locales al clima máximo del engaño, a la apostasía. Vamos a despertarlo. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando nosotros en realidad sabemos que hay un futuro incierto para los que no tienen a Cristo, pero ¿a qué punto está descendiendo muchos pastores atravesándose a manifestar estos movimientos que están siguiendo? Estos movimientos están siguiéndolo aún hasta pastores. El futuro de la iglesia es el metaverso, es la iglesia que se encamina en el 2030. El enfoque principal será
Mire, algo terrible, terrible, donde van a haber interacciones de la realidad virtual junto a las realidades aumentadas. Solamente es aumento, aumentada, pero ninguna de ellas va a ser una realidad. La única realidad es cuando abrimos las páginas de la Biblia y dice arrepentidos y convertidos. Ese fue el primer, mire, mensaje de Jesucristo. Ese fue el primer mensaje de Pedro, arrepentidos y convertirse y arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dejado. Padre Celestial, todos aquellos que están involucrándose en el metaverso y de aquellos que están en los atabares viéndose, Señor, todas esas cosas aumentadas cuando se ponen esos visores. Padre, ten misericordia de todos nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias, Maestro. Maranata, Cristo viene. Reciban la paz de Dios.